Bienvenidos a la segunda clase de matemática correspondiente al cuarto día de clases virtuales. Soy el profesor Ramón Padilla, magíster en matemática, profesor del colegio Ramón Castilla. En esta oportunidad estaremos analizando e interpretando datos mediante tablas de frecuencia, histogramas y polígonos de frecuencia en el grado segundo de secundaria. Veamos. Tenemos el siguiente problema. Contrayentes según rango de edad en el municipio, ¿verdad? Vamos a resolver esta situación. En el siguiente gráfico, que es un histograma, vemos cantidad de contrayentes y la edad en años. Observamos las barras, que este histograma es un diagrama de barras. En el eje horizontal tenemos los intervalos de clase de 16 a 20, de 20 a 24, de 24 a 28, de 28 a 32, de 32 a 36, de 36 a 40 y de 40 a 44. Y se nos hacen las siguientes preguntas. Cantidad de contrayentes entre 24 y 36 años. Si observamos el histograma, 24 lo ubicamos acá y 36 años en esta posición. Entre 24 tenemos los siguientes intervalos. De 24 a 28, un intervalo. De 28 a 32, dos intervalos. De 32 a 36, otro intervalo. Y los valores en estos intervalos tenemos 25, 55 y 50, que son los valores en esos intervalos. Entonces, la cantidad de contrayentes entre 24 y 36 años, simplemente sumar los valores 25, 55 y 50 en el intervalo. Por lo tanto, la solución a nuestra primera pregunta es 25 más 55 más 50 igual a 130, que se corresponde a la opción D en el material didáctico que tienen en la casa. En la segunda pregunta nos hace cantidad de contrayentes con menos de 24 años. Si observamos, acá está 24. Entre 24 y 16, que es la menor cantidad de años, tenemos dos intervalos, que es de 16 a 20, de 20 a 24. Como hay dos intervalos, tenemos que sumar esos valores de los intervalos. Es decir, que sería 10 más 15 igual a 25, que en este caso sería la opción B en el material didáctico que tenemos cada uno en nuestras casas. Ya hemos respondido las dos preguntas correspondientes acá en este histograma. Estamos interpretando los datos del histograma. Continuamos con la tercera pregunta, que también es referente al histograma que tenemos. La tercera pregunta me dice cantidad de contrayentes entre 28 y 32 años. Para ello tenemos la siguiente observación, que lo tenemos allá dentro de la lectura. 15 contrayentes registrados por error en 28 y 32 años, entre 28 y 32 años. Como estos contrayentes fueron registrados por error, entre la información tenemos que 5 pertenecen a las clases de 24 a 28 años y 10 pertenecen a la clase entre 32 y 36 años. Luego tenemos lo siguiente, como es 55 en el intervalo de 28 a 32, le vamos a restar estos 15 que están registrados por error y sería 55 menos 15 es igual a 40, es decir, que en el intervalo de 28 a 32 años hay 40 registros. Así que tendríamos 10 más 15 más 30 más 40 igual a 95, que se corresponde a la opción C. Es decir, tendríamos 10 más 15 más 20 más 40 igual a 95. En el siguiente problema, que sería 4, de acá, de este mismo histograma, obtendríamos una tabla de frecuencia y un polígono de frecuencia. Agrupamos, realizamos nuestra tabla de frecuencia. Seleccionamos los intervalos de clase. Sería de 16 a 20 un intervalo correspondiente a las edades. De 20 a 24 otro intervalo. De 24 a 28 el otro. De 28 a 32, de 32 a 36, de 36 a 40 y el último intervalo de 40 a 44. Tenemos que los representantes de las clases, es decir, la marca de clase en cada intervalo, lo obtenemos de la siguiente manera. Sumamos el límite inferior con el límite superior. Por ejemplo, 16 más 20 es 36. Entre 2
me da 18. Entonces sería la marca de clase para este mismo intervalo. Pero en ese intervalo tenemos que tiene una frecuencia, es decir, 10 datos en ese intervalo, como lo observamos en el histograma. Igualmente, en el segundo intervalo de 20 a 24, sumo 20 más 24 es 44, dividido entre 2 da 22, y ahí mismo también tenemos 15 valores. Así sucesivamente con todos los intervalos. Si sumamos 40 y 44 nos da 44, dividido entre 2 tenemos 42 y tenemos los valores que son 20. Si sumamos todos estos valores tenemos 205 valores. Ahora, una vez que tenemos la tabla de frecuencia, pasamos a realizar el polígono de frecuencias a partir de los datos. Vemos los intervalos de 16 a 20, de 20 a 24, de 28 a 32, de 32 a 36, de 36 a 40 y de 40 a 44. Seleccionamos la marca de clase en cada intervalo. Entre 16 y 20 tenemos la marca de clase que es 10. Y el 10 es el representante de acá. Entre 20 y 24 tenemos la marca de clase que es 22, que es el punto medio. Igualmente entre 20 y 28 es 26. Y el representante es 10, los representantes son 10, 15, 25, 55, 50, 30 y 20. Esto es un polígono de frecuencia. ¿Por qué es un polígono de frecuencia? Donde tenemos los puntos de intersección, cada punto lo unimos con una línea recta. Al unirlos con una línea recta, esta línea recta se llama poligonal. Entonces son unidos por poligonales. Por eso es que esto se llama polígono de frecuencia. Analicemos el quinto problema, que es el número de estudiantes que presentaron un examen de admisión. Ahora bien, tenemos las calificaciones entre 2 y 5, entre 5 y 8, entre 8 y 11, entre 11 y 14, entre 14 y 17, entre 17 y 20. Estos son los intervalos de clase y acá tenemos los representantes de cada clase. ¿Cómo los obtenemos? Sumando 2 y 5 es 7. 7 entre 2, 3,5. Entonces ahí tenemos el representante de clase de este intervalo. Y así sucesivamente. Y las veces que se repiten los datos que obtenemos en esta representación. Ahora bien, me dan una serie de datos y de diagramas para ver cuál es el diagrama que se ajusta a esta tabla de frecuencia. Si observamos, entre las hojas que tenemos allá de cálculo, hay varias respuestas. Es la opción C, es decir, que el histograma de la opción C es el que se ajusta a los valores dados. Tenemos intervalos de 2 a 5, de 5 a 8, de 8 a 11, de 11 a 14, de 14 a 17, de 17 a 20. Y tenemos las clases que se van acá: 2, 5, 8, 11, 14 y 16. Entonces este diagrama que está aquí es el histograma que se ajusta a la respuesta correspondiente a la tabla de frecuencia y es la opción C. Muchas gracias por su atención. Hemos estudiado interpretación y análisis de datos mediante histogramas, tablas de frecuencia, polígonos de frecuencia para resolver situaciones en vida diaria y cotidiana. Entonces el conocimiento de hoy es una herramienta importante en el área de estadística y se pone en práctica, y acá en el Colegio Ramón Castilla fomentamos el saber y el conocimiento para el bien de todos y el conocimiento de nuestros estudiantes. Muchas gracias.